Hola, estimados aprendices, vamos a hablar acerca del balance de formulación en la panadería y la conversión de temperaturas. Entonces, el balance de fórmulas hace un papel fundamental dentro de los procesos de producción, ya que de esto depende que los productos tengan siempre la misma calidad. Este permite hacer un correcto estándar, se estructura teniendo en cuenta los siguientes aspectos: porcentaje, ingrediente, cantidad, unidad y técnica de elaboración. El porcentaje es la estructura que me da el proceso, teniendo en cuenta las características que va a tener dicho proceso. Diferente estructurar un pan de corteza, un pan blandito, un pan dulce. Este me va a permitir que yo pueda dosificar una cantidad de ingrediente necesario sin alterar las características organolépticas. Además que de acuerdo a un porcentaje establecido, este me va a permitir hacer un estándar y manejar la parte de costos. Va a ser las cosas más puntuales, es decir, no es la cucharada, no es la tazada, no es el puchito, la manotada, sino se va a trabajar todo con efecto a gramos. El ingrediente es la materia prima que yo vaya a utilizar, que vaya a emplear dentro del proceso. Puede ser harina, sal, azúcar, margarina, la que yo desee. La cantidad es el resultado de la operación del balance por medio de una regla de tres simple para saber cuánto necesito en gramos de ese ingrediente. Dentro de el balance de fórmulas, la unidad es cómo se interpretan los ingredientes. En este caso podemos hablar de gramos o de centímetros cúbicos, pero como recomendación doy que trabajemos siempre gramos. ¿Por qué? Pues porque particularmente que sean líquidos o sólidos, cuando trabajo en gramos estandarizo mi formulación y si igual son 1000 gramos de agua y vamos a pesar 1000 centímetros de agua, es algo equivalente. ¿Listo? La técnica de elaboración, donde, perdón, me devuelvo un poquito, en el caso anterior donde cambia es en la cantidad de volumen, más no en peso. Si hablamos, por ejemplo, de un aceite, de pronto varía un poco el volumen del aceite frente al peso. Es decir, no se va a alterar el peso, sino el volumen. Va a ser relativo, es el volumen. Bueno, la técnica de elaboración es el paso a paso desde el mise en place o alistamiento e involucra cada una de las actividades que se hacen en el proceso. ¿Con el fin de qué? De garantizar siempre la misma calidad del producto terminado. Es decir, que yo como que no omita ninguno de los pasos, que adicionar la leche, que los huevos, que en el siguiente orden, porque eso es indispensable dentro de una técnica y un proceso final. ¿Listo? Entonces acá tenemos un diagrama donde mostramos la importancia de un porcentaje versus el ingrediente de la formulación, el ingrediente que en este caso podría ser la harina, ojo acá, la unidad que en este caso podríamos hablar de gramos y la cantidad que en este caso son 500 gramos. Entonces esto lo vamos a ligar con algo que se llama técnica de elaboración, que es el paso a paso del cual hablamos. Pero esa técnica de elaboración debe estar unida a una redacción correcta. Es decir, yo debo saber redactar una receta de tal manera que después yo mismo la pueda interpretar y si alguien la lee, pues la puede interpretar. Si por ejemplo yo tengo una industria y voy a estandarizar mis procesos, entrego la formulación y la persona que lo vaya a elaborar lo haga y le quede bien. Entonces para esto hay unos lineamientos básicos. Uno es utilizar siempre verbos. Entonces alistar, homogenizar, amasar, mezclar, incorporar, etcétera. Nunca lo vamos a colocar en plural, amasamos, alistamos, no, siempre va a ser verbo. Ir. Objeto, ¿qué? Alistar harina, alistar, bueno, lo que sea. Y complemento, ¿para qué? Bien, digamos que aquí tenemos cómo se hace un balance de formulación. Por lo general, cuando nosotros hacemos
o dosificamos la cantidad, eso se llama realizar un balance. Entonces, el balance se hace con base a una regla de tres simple, sencillísimo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tener en cuenta que este 100% es la columna vertebral del proceso. En este caso de este pan de corteza, tenemos que la harina la hace el 100%. En un pan compuesto la hará la cantidad de harinas que en su integral serán el 100%. Es decir, particularmente que sea harina de trigo, harina de maíz, harina de la que sea, van a ser el 100%. ¿Listo? La totalidad de las harinas. ¿Listo? Entonces, tenemos acá 100% de harina. Lo que hacemos es tomar la cantidad que es, si 1000 gramos es el 100% de harina, entonces ¿a cuánto equivale el 2% de sal? Y hacemos una cruz. Este, que son los 1000 gramos, lo multiplicamos por el porcentaje, que en este caso es el 2, y lo dividimos por 100. Entonces, X o nos dará igual a 1000 por 2 igual a 2000 y esto lo dividimos entre 100. Recordemos que cuando hay ceros abajo y ceros arriba eliminamos los ceros y dividimos en la cantidad. Entonces, 2000 dividido 2000 y le eliminamos los ceros nos quedará 20 dividido en 1 nos da igual a 20. ¿Listo? Entonces, el 2% de 1000 es igual a 20. Ahora, un secretico aquí fácil para este tipo de estandarización y es que yo lo puedo hacer mentalmente, ¿sí? Particularmente de que es 1000, 2000, 3000, cuando son unidades, decenas y centenas, tomo estos dos dígitos y lo multiplico de manera directa y es muy fácil. Ejemplo, 2 por 10, 20, 3 por 10, 30, 55 por 10, 550. ¿Ven? Es de una manera fácil y rápida. Tenemos diferentes tipos de masa, simplemente aquí vemos es como la estructura en porcentaje de los ingredientes que juegan dentro de una masa, bien sea de corteza, porque así como las familias, cada masa tiene su característica. Entonces tenemos la masa de corteza, las masas dulces, masas blandas, más de sal, masas integrales, masas alineadas, masas compuestas, hacen falta las masas hojaldradas y las masas batidas en cuanto a los procesos de panificación en este cuadro. Entonces acá vemos esto, yo los invito a que ustedes le peguen una miradita a este cuadro y observemos cuáles son sus diferencias, ¿listo? Esto me va a permitir hacer un análisis y ver en qué ingrediente varía y eso tiene una incidencia dentro del resultado final. Hay otros ingredientes que son los ingredientes secundarios. Los ingredientes secundarios, entonces, son aquellos que no son indispensables dentro del proceso, pero que si yo los adiciono, me van a mejorar. Digamos que también podría ser un aditivo, también podríamos llamarlo así. Entonces, están los frutos secos, las frutas, los rellenos, las frutas deshidratadas y los cereales. Digamos que en los panes de corteza, en algunos casos, los cereales van a hacer que la estructura cambie y lo mismo los frutos secos. Y eso nos hará un producto tipo artesanal. En Europa se utilizan mucho los panes de corteza y especialmente les colocan muchísimas semillas, cereales, eh, frutos secos para enriquecer y dar un valor adicional y un valor agregado. Además que en Europa son muy amigos del pan de corteza. Nosotros en América somos más amigos de los panes aliñaditos, como con un poco más de sabor, entonces estructuramos de una manera diferente el resto de productos. ¿Listo? Vamos a hablar un poco de las conversiones. Esto es importante también realizar ejercicios, entonces de la mano de esto voy a enviar unos tallercitos que la idea es que los vamos entregando a medida que vaya pasando los días. Tenemos las tablas de conversiones de temperatura. Esto es muy fácil. Esto nos va a permitir hacer uso de los diferentes tipos de hornos, digamos de manera estándar, sin tener que generar problema con, uy, ahora en cuánto coloco este horno, porque hay hornos de temperaturas a grados Fahrenheit y hay otros a temperaturas de grados centígrados. Entonces, para esto hay unas fórmulas que simplemente vamos a aplicarlas, ¿listo? Entonces, para convertir grados Fahrenheit a grados centígrados, lo que tenemos que hacer es tomar la fórmula que dice que grados centígrados es igual
a grados Fahrenheit menos 32 y esto lo multiplicamos por 5 y lo dividimos en 9. De tal manera que, por ejemplo, vamos a tomar 325 grados Fahrenheit, los cuales vamos a pasar a grados centígrados. Entonces, grados centígrados es igual a 325, que es el valor que nos han dado, menos 32, y lo vamos a multiplicar por 5 dividido entre 9. Volvemos a la operación, grados centígrados igual a 283, que fue el resultado de estos 325 menos 32, por 5, y esto nos da 1415. Esto lo dividimos entre 9 y nos da igual a 157. Es decir, que la respuesta es 157 grados. Diríamos que 325 grados Fahrenheit es igual a 157 grados centígrados. Ahora bien, para convertir grados centígrados a grados Fahrenheit, entonces usamos la fórmula que ya está establecida, que es grados Fahrenheit igual a grados centígrados por 9 dividido entre 5 más 32. Entonces, vamos a pasar 150 grados centígrados a grados Fahrenheit y tomamos que grados Fahrenheit es igual a 150, teniendo en cuenta esta fórmula, por 9, y esto nos da igual a 1350. Esto lo vamos a dividir entre 5 y nos dará igual a, espérenme que ahí está mal, 1350 dividido entre 5 es igual a 270. Ahora, más 32 es igual a 302. Entonces, ojo acá porque en este resultado, yo no sé en qué estaba pensando, y nos da igual a 270, que más 32 serán 302 grados. Es decir, que la respuesta son 302 grados Fahrenheit, que creo que me metí mal el dedito, y era un 7 y no un 2. Entonces, 302 grados Fahrenheit es igual, o mejor, 150 grados centígrados es igual a 302 grados Fahrenheit. Yo tengo como la percepción, digamos, desde que aprendí esta parte de conversiones, que, que los grados centígrados tienen la tendencia a ser la mitad, un poco más o menos de la mitad de los grados Fahrenheit. Entonces yo, si a mí me dicen, dígalos cuántos son 400 grados eh, centígrados. En grados, ¿cuántos son 400 grados Fahrenheit en grados centígrados? Entonces yo automáticamente hago la conversión y digo más o menos son 200 algo, pero 200 a 207,5, más o menos en eso está. Entonces uno como que toma la cantidad y ya los empieza a manejar de esa manera, pero esta parte de procesos nos indica un estándar y nos permite hacer un proceso, digamos, con calidad. Es importante que tengamos en cuenta lo de la parte de balances, practiquemos regla de tres simple, para poder manejar así un proceso de buena calidad. Recordemos que la estandarización de fórmulas me va a dar una calidad en mis productos finales. Entonces esto es importantísimo dentro del proceso de producción. Em, Vamos luego a hacer un corto video donde podamos analizar cada una de las estructuras del proceso de producción, es decir, los tipos de masas y la composición de cada una de estas. Esto nos va a permitir abrir un espectro y poder hacer una dosificación con un criterio amplio y óptimo. Creo que ahí está, hasta ahí va nuestra presentación. Les deseo muchísimos éxitos. Espero sea entendible el video. Cualquier inquietud, no duden en comunicarme. Un abrazo gigante. Bendiciones.